La base funcional de la evaluación del rostro. ¿Por qué existen mecanismos para evaluación rápida y espontánea de las caras si no precisamente proporcionan inferencias precisas? Es innegable el hecho de que como personas, mirar a otros es asumir cosas de ellos. Los vemos en el transporte, al salir de casa, en la escuela y hasta en la oficina. Y de un vistazo tan simple y rápido atribuimos características o formas de pensar a las personas que nos rodean. De hecho, si revisamos un poco de historia, descubriremos que existieron personas que llevaron al extremo esta capacidad de predecir las personas, generando teorías como la antropología criminal, que afirmaba que se podía identificar a asesinos y criminales por sus rasgos faciales. O ciencias como la fisiognomía, que creía que se era capaz de inferir los caracteres psicológicos de los individuos mediante la observación de sus rasgos corporales y en especial la cara. Sin irnos a estos extremos, la realidad es que estos juicios de opinión los generamos involuntariamente. ¿Pero por qué será esto? ¿Existe alguna explicación lógica para emitir juicios de otras personas? ¿Qué información nos da hacer esto? ¿Y qué es lo que vemos exactamente? ¿Existe algún patrón que seguimos todas las personas para evaluar las caras de los demás? Nicolás Osterhoff y Alexander Todorov, miembros del Departamento de Psicología de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, trataron de resolver estas preguntas al tratar de crear un modelo 2D de evaluación de las caras que identificara rasgos de dominancia y valencia. Sus objetivos con esto eran identificar las dimensiones ocultas de la evaluación de los rostros, introducir herramientas para modelar formalmente cómo los rostros varían en estas dimensiones, determinar los rasgos faciales que dan lugar a juicios sobre estas dimensiones y vincular sus hallazgos a un contexto evolutivo más amplio. El estudio se dividió en 4 fases. La primera consistía en identificar las dimensiones para la evaluación facial a través de un análisis de características en rostros que fueran emocionalmente neutros. Para esto participaron 55 estudiantes de universidad en la primera parte, en la cual consistía en la descripción de 66 rostros estándares, de mirada directa y expresiones neutras. Estas eran fotografías de actores y actrices de entre 20 y 30 años que no tuvieran vello facial, aretes, anteojos o maquillaje visible, todos vistiendo camisetas grises. Posteriormente se dividieron en 11 grupos, 6 caras cada uno y la mitad de ellas eran mujeres, y se crearon 11 cuestionarios donde se les pidió que describieran todo lo que se les ocurriera de ellos. Conforme a esto se obtuvieron 1134 descripciones que iban desde estados emocionales, preferencias y apariencias, como por ejemplo que luciera desaliñado. En esta fase consistió en generar rostros por computadora. Para esta fase se consideraron las 14 categorías y los escaneos se hicieron por un láser 3D, la forma de las caras se representó. También para esta fase se generaron 300 caras al azar con características caucásicas europeas, tomando en cuenta las 14 caras. Para esta fase también se sometió a validación y se les pidió a 54 participantes que evaluaran 20 caras con 100. Para esta tercera fase, que es la validación de emociones, se les pidió a 19 participantes que calificaran a estos rostros y para esta segunda parte de la fase 3 de las características obtenidas de las 6 emociones básicas, se les pidió a los participantes que evaluaran acerca de la ira, la fe. Para esta parte se evaluaron la feminidad, la masculinidad y la madurez, y la madurez consiste en los rasgos que van de bebé a maduro. Derivado del estudio realizado por los investigadores, se concluye que existen 2 dimensiones fundamentales por las cuales las personas se basan para realizar sus evaluaciones. Estas son la valencia y la dominancia. Se consideran fundamentales porque estas 2 están presentes en otro tipo de evaluaciones, como puede ser el atractivo de las personas. La dominancia es la dimensión en donde se hacen generalizaciones de aquellas características de las personas que nos indican su fuerza o debilidad, donde se suele considerar más débil aquellos rostros infantiles y más afeminados y más dominantes rostros masculinos que presentan madurez.
Por otro lado tenemos a la valencia, que engloba aquellas características del rostro que nos indican, por decirlo de alguna forma, el peligro que representan las personas. Se suele guiar por las expresiones emocionales de las personas, siendo más amenazante una persona que se muestra furiosa a una que se muestra feliz. Como se podrá dar cuenta, existe una diferencia entre ambas dimensiones, y esta es que está evaluando cada una. Mientras que la dominancia se centra más en las señales faciales de las caras, como la complexión, la valencia va más específicamente a las señales emocionales que éstas dan. Aunque evalúan diferentes cosas, están estrechamente relacionadas, ya que por un lado tenemos a la dominancia que nos indica la capacidad que otras personas tienen de causarnos daño, y la valencia nos permite observar si esta persona estaría dispuesta o no a hacernos esto. Partiendo de este hecho, el equipo de investigadores ha propuesto una hipótesis en base a estas interpretaciones del por qué es beneficioso hacer evaluaciones, ya que, visto de esta forma, supone una ventaja si hablamos en términos de supervivencia. Pensando en un momento hace miles de años, donde cualquier persona podría representar un peligro, no disponemos del tiempo de entablar conversaciones con otros, relacionarnos con estos y así determinar si son personas de confianza o no, ya que por el camino o bien es un gasto excesivo de tiempo o podemos descubrir sus intenciones antes del tiempo. El poder evaluar a otros desde un primer vistazo supone una ventaja, ya que nos permite identificar características que podrían significar un peligro para nosotros, señalando por ejemplo si las personas son dañinas y si son capaces de hacernos daño, y así poder en consecuencia decidir alejarnos. El estudio se cimenta en la cognición social, aquella que está encargada del estudio del procesamiento de la información social, y visto desde un enfoque biológico, son aquellos procesos que nos permiten interactuar como especie humana. Para comunicarnos con nuestros semejantes, requerimos un intercambio de señales sociales que nos permitan obtener información de otros. El lenguaje, los símbolos y el sentido que le damos a las acciones forman parte de este proceso, que forma una realidad compartida entre todos los miembros de la sociedad. Dentro de lo que es la cognición social, se aborda la neurociencia cognitiva, que tiene como propósito investigar el origen biológico de los procesos que permiten las interacciones como miembros de una misma especie, enfatizando la relación con los procesos mentales y sus manifestaciones conductuales. De ahí la elaboración de la hipótesis de la evaluación de los rostros como algún mecanismo de defensa y supervivencia. Este artículo por sí mismo dejó muchas interrogantes. ¿Qué pasaría si las caras caucásicas fueran mostradas a otras culturas? ¿Y si se hiciera al revés? Por ejemplo, ¿caucásicos se evalúan rostros latinos? ¿Cómo influye la cultura en la evaluación de rostros? ¿Qué tienen que ver los estereotipos? ¿Las dimensiones de los rasgos cambian conforme a la cultura? ¿La dominancia se ve influida por los estereotipos de género? ¿O por qué los rostros con rasgos femeninos o como de bebé se evalúan como menos dominantes? ¿De dónde resulta la relación entre enojo y dominancia? Podríamos creer que esto es meramente algo social, no biológico o evolutivo. Por eso consideramos que se podrían realizar más estudios buscando la base biológica de estas evaluaciones. ¿Cuáles son las estructuras que se prenden, por así decirlo? Y si son diferentes o las mismas al evaluar dominancia o habilidad, por ejemplo. Si bien el artículo no las responde, otros investigadores se han puesto en marcha para resolverlas y seguir nutriendo los resultados de Osterhoff y Todorov, permitiéndonos conocernos más como seres humanos.